buenas a todos, bienvenidos a Nuchip. En esta ocasión vamos a hablar sobre la balanza. En el anterior video hablamos sobre la diferencia entre peso y masa y también cómo este instrumento influyó en la historia de la química. Así que comencemos. Como definición tenemos que la balanza es un instrumento que se utiliza para determinar la masa. Esta medición se hace aprovechando el peso del cuerpo que se va a pesar. Vamos a comenzar hablando de las primeras balanzas, las cuales fueron las balanzas de doble plato. Estas constan de dos platos, donde en uno se coloca una masa conocida y en el otro una masa desconocida, las cuales nosotros queremos medir. Cuando los dos platillos se encuentran en equilibrio, procedemos a decir que la masa desconocida tiene la misma masa que la masa que nosotros colocamos al inicio. ¿Y cómo suponemos eso? Esto se hace mediante la fórmula de lo que viene a ser el peso. Si suponemos que ambas masas son iguales y tenemos la fórmula del peso en el cual masa conocida por gravedad es igual a masa desconocida por gravedad, solo tenemos que cancelar la gravedad ya que ambas están pesando en el mismo lugar. La masa desconocida sería igual a la masa conocida y ello significaría pues que ambas masas tienen el mismo valor. Para las siguientes balanzas se van a tener tanto números en una pantalla, en el caso de las balanzas electrónicas, como dibujos en lo que viene a ser unas líneas llamadas escalas. Estas escalas se obtienen a partir de un proceso llamado calibración, donde se emplean masas de valor conocido. Lo que se hace es colocar la masa de peso conocido, ya sea en el indicador electrónico o análogo, y se van dibujando las líneas o se va programando a partir de ese peso. Por ejemplo, si sabemos que una masa pesa 30 gramos, colocamos una línea indicando que pesa 30 gramos o programamos que a ese peso le corresponden 30 gramos. Y así vamos a realizarlo con diferentes masas hasta obtener pues lo que viene a ser un total. Luego de ello, cuando nosotros lleguemos a pesar una masa desconocida, pues vamos a relacionar ya sea el indicador de aguja en la escala o el número que aparece en la pantalla. Ahora sí vamos a hablar de los siguientes tipos de balanza, por lo tanto vamos a hablar del segundo tipo, el cual viene a ser la balanza de gancho. Esta balanza viene a ser parecida a lo que viene a ser el dinamómetro, solo que nosotros colocamos el peso de masa desconocida en un gancho o platillo y el peso del mismo viene a jalar un resorte conectado a un mecanismo con aguja, la cual señala una escala previamente graduada, que ya se ha hablado anteriormente de lo que viene a ser un calibrado. También se puede encontrar este tipo de balanza con un resorte que en lugar de estirarse se llega a comprimir. Y ahora vamos a hablar de la balanza de pesa deslizante. Se colocan las masas sobre un eje horizontal. Estas se van a ir desplazando sobre las escalas hasta que estas se encuentren en equilibrio en una línea que encontramos en la misma balanza. Al estar en equilibrio, para obtener cuál es el valor de la masa desconocida, simplemente vamos a sumar los valores que se van a encontrar en cada una de las escalas hasta obtener un valor total. Esta balanza llega a ser más precisa que la balanza anterior, pero en caso de querer una medida más específica o para pesos de sustancias que llegan a ser muy pequeños, vamos a requerir de lo que viene a ser una balanza analítica. Las balanzas analíticas pertenecen a un compendio llamado balanza electrónica. Estas tienen casi el mismo funcionamiento y lo único que varía es el rango de pesos que estas miden, así como la sensibilidad de las mismas. Funcionan de la siguiente manera, en la cual se coloca una masa de valor desconocido sobre una bandeja y su peso va a ejercer presión. Esta presión va a ser reconocida por una celda de carga. La celda de carga va a generar una resistencia que va a ser proporcional a la cantidad de presión recibida. Entonces, entre más pesado llega a ser el objeto que vamos a colocar, mayor va a ser la resistencia que va a generar sobre el circuito eléctrico. La señal disminuida o atenuada de la corriente eléctrica que llega a un dispositivo llamado transductor es interpretada como la cantidad o como su valor de masa. Esta cantidad se muestra en la pantalla y nos indica cuánto pesa la sustancia que nosotros colocamos en la bandeja. Para explicarlo en términos más simples, imaginemos que una celda de carga es como el arroyo de un río. Cuando no hay peso sobre la balanza, el río fluye libremente y el caudal llega a ser constante. O sea que el flujo de agua pues llega a ser el mismo en todo momento. Luego nosotros colocamos un objeto sobre la balanza y es como si nosotros colocamos una roca en el caudal del río. Esta roca va a tener un tamaño proporcional al peso que nosotros hemos colocado. Entonces si nosotros colocamos un peso pequeño es como si colocáramos una pequeña piedra en el arroyo. Pero si colocamos una grande, esta ejerce resistencia a tapar parte del agua que está fluyendo.
Entonces, si nosotros llegáramos a medir la cantidad de agua que está pasando por el arroyo, pues va a ser mucho menor a la cantidad que está en el inicio. Esa pequeña diferencia es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular cuál es la cantidad de peso que nosotros hemos colocado. Y así como dije anteriormente, pues como se encuentra calibrado, ya está programado cuál es su valor numérico. En la siguiente tabla se pueden observar cuáles son los pesos mínimos y pesos máximos de distintos tipos de balanzas que se pueden llegar a utilizar a diario. El peso mínimo registra la cantidad mínima que llega a registrar la balanza, es decir, cuán llega a ser su sensibilidad, mientras que el peso máximo es la cantidad máxima que puede llegar a registrar o puede llegar a soportar sin llegar a realizar algún tipo de sobreesfuerzo o dañarse la balanza, cuyo peso mínimo es de 0 kilogramos y su peso máximo llega a ser de 200 kilogramos. Ahora tenemos una balanza que llega a pesar cosas más pequeñas, como viene a ser la balanza de cocina. Para esta no se necesitan pesar grandes cantidades de peso, sino que se requieren pues unas cantidades que llegan a ser más accesibles para llegar a cocinar, cuyo peso mínimo llega a ser de 1 gramo y su peso máximo es de 10 kilogramos. Por lo tanto vemos cómo varían según las necesidades los pesos mínimos o máximos de la balanza. Y por último tenemos la balanza más sensible, la cual llega a ser la balanza analítica, la cual tiene como peso mínimo 0,1 miligramos y como peso máximo 500 gramos. Estas balanzas suelen utilizarse en laboratorio analítico y se utilizan para investigación y además de ello registrar pesos muy pequeños. Hola gente de YouTube, si te gustó mi lección te invito a dejar una reseña en tus clases y en SuperProf. Los links se encuentran en la descripción, también si necesitas una clase de química, puedes solicitarla allí.